Luis Raúl González Pérez fue designado como el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para saber sus retos, para saber sus objetivos dentro del organismo, le agradezco que me tome la llamada. Luis Raúl González Pérez, muy buenas noches, doctor. Me da enorme gusto saludarle y estar con su auditorio, y estoy en proceso del doctorado, todavía no soy doctor. Muchas gracias, Luis. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene ya nuevo presidente, tú tienes el cargo. ¿Y cuáles son los grandes retos que espera esta comisión? Los grandes retos es confianza y credibilidad de la sociedad. Los grandes retos es una CNDH que esté cerca de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales. Los grandes retos efectivamente también se traducen en ejercer a plenitud todas sus atribuciones, y estamos empeñados sobre todo en trabajar cerca de las víctimas. Las víctimas son el eje articulador y a lo cual se debe la existencia de una figura como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en eso estaremos empeñando todos nuestros esfuerzos. Luis, tú eres un hombre de leyes, eres un hombre que sabe y conoce el derecho, por lo tanto los derechos humanos son una parte esencial y primordial del derecho. Ahora, ¿qué se ha hecho mal? ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Y cuáles son las primeras cosas que vas a hacer ahora como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Y cuál es el papel que va a tomar esta comisión en cuanto al caso Tlatlaya, Ayotzinapa y lo que hemos visto en los últimos días? Bueno, yo estoy precisamente en el análisis de la Comisión Nacional, cómo se encuentra. Estoy hablando con sus distintos visitadores, con su secretario técnico, secretario ejecutivo, para formularme cabal idea del estado que guardan los distintos asuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, una de las prioridades y una de las ocupaciones en estos 4 días que llevo ha sido precisamente estar viendo el asunto de Iguala, un asunto lacerante, un asunto indignante, un asunto donde buscaremos ver cómo se encuentran las investigaciones que ya inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me están entregando y me están informando. En ese sentido veré qué debo de fortalecer, qué debo de impulsar y qué debo de reorientar. ¿Tu experiencia en el caso de Aguas Blancas te va a servir de alguna especie de apoyo, Luis? Un caso que también conmocionó al país y en el mismo estado. Pues toda la experiencia de mi desempeño profesional en 35 años de servicio público la pondré al servicio de esta noble causa que es la defensa de los derechos humanos, y desde luego la experiencia en la investigación que tuve yo a cargo en la Procuraduría General de la República, pues será también parte del conocimiento que yo pondré en estas investigaciones de derechos humanos. El caso Luis Donaldo Colosio también es un caso en el que estuviste involucrado, Luis, y que también seguramente te dará las bases para saber lo que es un reclamo popular y bueno, el caso de Aguas Blancas claramente. Ahora, en el actuar que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las recomendaciones que hacen hacia las instituciones y organismos gubernamentales, ¿cómo ves que puede hacer esta respuesta y cómo fortalecer los llamados que hace esta comisión a los distintos gobiernos estatales y federales? Bueno, déjame decirte, lo que pretendo es convencer que la figura del defensor, del ombudsman, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es coadyuvante del cumplimiento del Estado de Derecho. Y cuando hay ruptura en el Estado de Derecho porque un servidor público se aparta de una conducción adecuada pegada a la ley, pues el ombudsman tiene que señalar esa conducta, tiene que señalar que ese servidor público debe ser llamado a cuentas para que no vuelva a cometer violaciones de derechos humanos, y sirva también para que otros servidores públicos se inhiban de incurrir en alguna conducta. Nunca he sido partidario de generalizaciones. Estoy cierto que así como hay servidores públicos que se apartan de la norma, hay muchísimos servidores públicos que cumplen con su deber eficientemente.
Por último, hay muchos temas que tiene que abordar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahorita, evidentemente, el más fuerte, el más importante, estamos hablando del caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya. Sin embargo, la situación de la trata de personas, algunos otros temas, la migración, por supuesto, es un tema también muy importante que tiene un carácter de urgente en nuestro país, Luis. Efectivamente, Pedro, tú identificas bien. La agenda de los derechos humanos es una agenda muy amplia. Están las mujeres, los menores, están los grupos vulnerables, están las personas indígenas, claro. Están migrantes, y dentro de migrantes, mujeres migrantes o menores migrantes, niñas migrantes, niños no acompañados, la trata de personas. O sea, el trabajo es arduo, pero también déjame decirte, hay personal calificado al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hay que precisamente aprovechar su rica experiencia en este trabajo. Pues te deseamos la mejor de las actuaciones, Luis. Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias y estamos en contacto. Al contrario, un abrazo, Pedro, y gracias por la oportunidad.